Hola, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Carlos Manrique, soy médico, residente de último año de Medicina del Deporte. Hago parte del grupo de médicos de SAVI, del Instituto de Medicina Funcional. El día de hoy tenemos el placer de estar con Pablo. Es el cofundador de Threshold y es el director metodológico de Threshold. Y pues el día de hoy vamos a hablar, aprovechando que estamos cerca de este maravilloso evento que es el Giro de Rigo, vamos a hablar de unos temas relacionados y muy importantes con el deporte y precisamente en este entorno del deporte de alto rendimiento y el deporte aficionado. Entonces, con Pablo vamos a tocar unos temas de alimentación, vamos a hablar un poco de la hidratación, vamos a hablar de todo estas temáticas que a veces olvidamos un poco en torno al entrenamiento y bueno, Pablo, cuéntanos un poco respecto a lo que piensas en torno al Giro de Rigo, al entrenamiento, a tu experiencia. Háblanos un poco respecto a esto. Carlos, bueno, primero el placer es mío estar acá con vos, con Xavi, muy chévere de verdad el espacio y sobre todo en el marco del Giro de Rigo, un evento que yo creo que la mayoría de ciclistas aficionados del país espera durante todo el año, que muchísima gente quiere participar, incluso pues con una inscripción récord como la que tuvimos este año, y que este espacio me parece supremamente pertinente, ya que es una carrera bien compleja en esta edición. Vamos a tener mucho desnivel, diferentes pisos térmicos, por lo cual vamos a estar en temperaturas muy diversas. Algunas personas estarán con frío, por allá a las 7:50, 8 de la mañana en el Alto de Palmas a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y hacia el final de la misma jornada, casi al mediodía, estando en ese calor de Barbosa, allá en ese valle, también se va a complicar un poco. Entonces va a ser una carrera con muchas condiciones y en el cual yo espero que en este webinar, en este espacio, podamos darle a la gente muchas herramientas, muchos tips de cómo afrontarlo y cómo manejar estos últimos días de preparación para llegar al evento. Y esa es la idea. Cuando hablamos de este deporte, de este evento, pues vemos que la exigencia pues de este evento es bien importante y ya vemos que el entrenamiento, que el deportista aficionado cada vez se va apareciendo más, o las intensidades y los volúmenes que manejan cada vez se va apareciendo más al alto rendimiento. Entonces muchos exprofesionales compiten en este tipo de eventos. Entonces, creo que es importante aprovechar este espacio para tocar estos temas que van directamente, que influencian directamente el rendimiento de los deportistas. Tú que manejas pues múltiples deportistas aficionados, pues sabrás claramente que la relevancia del deportista que se debe alimentar de forma adecuada, que debe dormir de forma adecuada, que se debe hidratar de forma adecuada, y surge muchas dudas en torno a esto, porque cuando uno está en el alto rendimiento, pues hay todo un equipo detrás del alto rendimiento que se ocupa como de cubrir estas necesidades, pero el deportista aficionado a veces tiene muchas dudas en torno a qué es dormir bien, porque además lo que pasa también con esta población es que al no ser profesionales del deporte específicamente, pues tienen que cumplir su horario laboral, sus responsabilidades laborales, papás, esposas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante empezar a hablar un poquito de cómo ustedes, por ejemplo, desde Threshold, hacen para transmitir la importancia de que, mira, si es un plan de entrenamiento, pero asociado al plan de entrenamiento, debemos ver cómo estás comiendo, cómo estás manejando ese sueño, emocionalmente cómo estás, te estás recuperando de forma adecuada, estás asimilando las cargas de forma adecuada para poder pues asegurar, uno, que cumplas la carga del día siguiente, y dos, pues que lleguemos al objetivo y que cumplamos el objetivo que pues en este caso, hablando del Giro de Rigo, pues para muchos es como su tope del pico de forma, exactamente. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, ahí con el ciclista aficionado pasan muchas cosas. Sí, sin duda un fenómeno que ahorita estamos viviendo, que incluso yo te digo, a mí me gusta, porque hay algunos casos donde se practica mal, pero también es que se ha masificado de una manera importante la práctica de actividad física, y yo creo que si bien hay casos y hay formas inadecuadas, desde el global es muy positivo. Desde el global pudiéramos decir de que el aumento de práctica de actividad física por parte de poblaciones tan diversas en diferentes grupos de edades es supremamente positivo. Que dentro de este fenómeno pasan una serie
de acontecimientos. Tú lo decías ahorita, las intensidades, sobre todo hoy en día, en intensidades relativas, son prácticamente iguales a los de los profesionales. Entendiendo que intensidad relativa es comparado versus mis propios umbrales. Porque pues profesional está en otra liga. En volumen no. En volumen sí seguimos lejos y es imposible que se iguale. Porque pues, hay un trabajo de por medio, ¿cierto? Y les tocaría renunciar para poder equiparar las 30 horas de volumen que hay veces hacen a la semana los ciclistas profesionales. Pero eso tiene un trasfondo, porque al final cuando vos ves un profesional, y estamos hablando de que ese profesional dedica el 80-90% de su tiempo en estimular zonas de baja intensidad, cuando uno extrapola esto a los ciclistas aficionados, uno no puede copiar la fórmula porque prácticamente no harían nada de alta intensidad o unos poquitos minutos y hay que hacer más intensidad. O sea, esa fórmula de 90-10, 80-20 en aficionados podrá funcionar para salud, pero para rendimiento no alcanza. Y esto lleva a que haya un predominio del sistema simpático sobre el parasimpático porque hay mucha intensidad y una escasez de volumen, no porque ellos no la quieran hacer, sino porque su estilo de vida no se lo permite, sumado a unas deficiencias nutricionales que ocurren muchas veces por cuestiones como que llegan muy justos de tiempo del entrenamiento, no alcanzan a tomarse la proteína, tienen que comer en la calle muchos días, entonces no tienen la opción de tener un plato variado, saludable. El tema del descanso, porque se suma la fatiga del entrenamiento, más la fatiga del mundo laboral, más las dificultades propias de esas personas, que algo como estar expuesto a pantallas azules durante largos periodos, como pasa en la mayoría de las oficinas. Entonces eso dificulta los procesos de recuperación. Bueno, son muchas cosas que hacen a ese deportista aficionado muy complejo, sin decir que el deportista de élite no lo sea, es muy complejo, pero en otra esfera diferente. Pero donde hoy en día, vuelvo al fenómeno del ciclismo aficionado, se ha caído en intentar imitar en todos los profesionales, incluyendo esas ganancias marginales. Que si me preguntas a mí, el deportista aficionado no debería centrarse tanto en las ganancias marginales como lo hacen los profesionales, sino en lo básico. De nada sirve hacer entrenamiento en calor, de nada sirve hacer... Bueno, el entrenamiento en ayunas sí, porque tiene unos beneficios con sesiones de baja duración. Entonces, olviden eso que iba a decir ahí. Es más, ese sí que tiene... Eso no es una ganancia marginal, es una ganancia muy grande. Bien manejado. Y de pronto, ¿sabes qué? Ese me parece un tema chévere para que ahorita lo toquemos. Porque sé que está de moda el entrenamiento en ayunas. Nosotros desde Tresol creemos en el entrenamiento en ayunas, pero no siempre. Nosotros le tenemos un asterisco y decimos, en estas sesiones sí, en estas sesiones no. Para estas personas sí, para estas personas no. Y ahorita podemos ahondar en eso. Pero para cerrar el tema, volver a lo básico. Unas buenas patas sosteniendo una mesa es un buen entrenamiento con adecuada ondulación de la carga, prescripción del volumen, de la intensidad, una buena recuperación y una buena nutrición. Y en nutrición, sin estar hablando todavía de ayudas ergogénicas, sino de lo mismo, de lo básico, de mis consumos de macronutrientes, de micronutrientes y una alimentación balanceada. De acuerdo, tú tocas varios temas muy importantes que yo creo que para esta población son de completa relevancia, y es que el deportista aficionado pues precisamente tiene que jugar con muchos factores adicionalmente. Entonces tú ves que ellos de pronto tienen espacios cortos para recuperarse, ventanas cortas. ¿Por qué? Porque entrenaron en la mañana. Tú ves que muchas veces estos deportistas, si quieren pues manejar un performance importante, estos deportistas salen a las 4 de la mañana a rodar, luego después de las 4 llegan a las 8 de la mañana a su jornada laboral, que muchas veces pues en oficina, puede ser frente a pantallas. Adicionalmente tienen que asegurar que su alimentación fue correcta, que su sueño fue reparador, y ahí empezamos a encontrar cosas o factores que pueden dificultar que realmente estas cargas sean asimiladas de forma adecuada. Entonces uno ve, por ejemplo, que de pronto esa forma empieza a decaer, o indagar un poquitico respecto a el sueño no está siendo reparador, está muy simpático, hablando desde esa balanza neurovegetativa que tú estás mencionando, de estoy entrenando un montón,
tengo que rendir en mi trabajo, entonces estoy estresado por mi trabajo. Adicionalmente estoy expuesta a pantallas. Y encima de todo, no sé, soy mamá, soy papá, tengo problemas familiares, un montón de cosas. Y me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Tengo que levantar a las 4 de la mañana al otro día a seguir entrenando, que eso genera, pues, que yo esté estimulado todo el tiempo, que también tiene unas implicaciones directas sobre la correcta progresión de las cargas, realmente que mi cuerpo asimile esas cargas del entrenamiento que tú le estás aplicando. Y ahí también juega un papel importantísimo la alimentación. Yo creo que si uno se pusiera a hablar de estos pilares, de estas paticas de la mesa que tú mencionas, podemos englobarlos en el entrenamiento, sin duda alguna, es muy importante, pero la alimentación también lo es. Y muchos de los deportistas que pasa porque yo monto bicicleta y uno habla con muchas personas en los lotes, en los grupos, uno va conociendo muchas personas y realmente conciencia de qué es llevar una adecuada alimentación en torno al rendimiento, a veces no la hay, no saben qué comer de forma adecuada, qué comer antes de una prueba, qué comer durante la prueba, cómo manejar digamos que el consumo de geles que muchos utilizan durante la competencia, simplemente creen que es un montón de geles y banano y bocadillo y hágale, y sin realmente llevar como una coherencia detrás de este manejo. Y adicionalmente no tienen en cuenta cosas que son importantes en este escenario, como alcance su objetivo de proteína, qué debe o no hacer, tiene algo de sentido la carga de carbohidratos previo a una competencia, un evento, por ejemplo, hablando ahorita del Giro de Rigo. Yo después de los entrenamientos debo cumplir un requerimiento proteico, un requerimiento de macro y micronutrientes para continuar. Además que no solo estoy pensando en mi rendimiento, sino también en salud. El hecho de que yo esté enfrentando a mi cuerpo a unas intensidades mayores y no le dé los nutrientes necesarios, puede llevar a que yo tenga problemas de salud. Entonces, yo te comparto una visión que se repite mucho, y es que la gente cree que el estar practicando estos deportes a un nivel aficionado alto les han vendido que el rendimiento no es salud. Y en mi concepción está totalmente equivocado. Para mí, un componente fundamental del rendimiento es la salud. Claro. O sea, uno pensar de que para poder alcanzar el alto rendimiento hay que abandonar la salud, para mí es una concepción o un abordaje erróneo de lo que es el alto rendimiento. Para de verdad ser alto rendimiento necesita salud. Claro. Si no es una base sobre la cual vas a cimentar el rendimiento. Entonces, que claro, hay prácticas del alto rendimiento que son extremas, duras, pero no deberíamos concebirlas como ataques a la salud. Estoy de acuerdo contigo y comparto completamente esa visión, porque si yo tengo un cuerpo saludable, pues eso me va a permitir que asimile de forma adecuada las cargas, ¿verdad? Y cuando yo ya estoy viendo que el cuerpo no está haciendo, no sé, me enfrento a cuadros respiratorios frecuentes, empiezo a ver más lesiones de las que estoy esperando, cosas que no van de la mano con lo que yo esperaría de forma adecuada. Hay que evaluar qué estoy haciendo con el deportista, y si el deportista está comiendo bien, está durmiendo bien, se está hidratando de forma adecuada. Yo quiero preguntarte algo hablemos un poquito de la alimentación, y yo quiero que hablemos un poco de qué piensas tú, primero, de la importancia de la alimentación de estos deportistas. Segundo, quería preguntarte respecto a cómo manejas los complementos de la alimentación. Porque sabemos, digamos que esto te lo pregunto porque cuando nosotros empezamos en algún deporte, creemos que lo que va a hacer la diferencia es cuántas ayudas ergogénicas utilizo, cuántos suplementos tengo 33 tarros en mi casa, ayer salió y yo vi lo que está utilizando Pogačar, entonces estoy utilizando lo de Pogačar, pero descuidamos cosas básicas como qué hay en el plato, en mi plato de la mesa, cómo estoy comiendo, que le estoy dando la relevancia a los diferentes nutrientes que debería. Entonces, ¿qué consideras tú al respecto? Bueno, lo primero es que sí, me parece muy gracioso, porque eso pasa con todo lo que sale en televisión. Sí. Sale Remco tomando cetonas. Sí. No, ya, esa es la ayuda ergogénica, todo el mundo cetonas, eso es lo último, eso es lo más berraco. Y hoy en día ya los estudios han demostrado que tomar cetonas durante la competición no mejora el rendimiento y lo puede empeorar.
que puede tener beneficios desde la recuperación y puede tener también grandes beneficios desde el cuadro hemático, estimulando pues la eritropoyesis post ejercicio, que eso sería una ayuda ergogénica berraca, pero lo están hasta tomando mal solo por solamente copiar lo que hacen en televisión. Lo mismo con el Tar Cherry, muy buena ayuda ergogénica, pero cuando se toma, entonces es muy chistoso porque la gente piensa así, es buscando el milagro en un tarrito. Exactamente. Y eso no pasa. Al final hay que encontrar lo que de verdad funciona y utilizarlo cuando de verdad conviene. Sobre cómo nosotros concebimos la nutrición desde Tresol, nosotros lo marcamos de la siguiente manera. Un aspecto de personalización alrededor de los requerimientos de la persona, dependiendo de el sexo, la edad, su condición actual. Es que muchas veces a mí me dicen que personalizar y empiezan sexo, edad, y yo le digo, usted no está personalizando, usted está caracterizando una población. De acuerdo, sí. Pero digamos que es un paso inicial hacia la personalización. Luego de eso hay que conocer el metabolismo basal de la persona, que hay métodos súper wow que vos puedes utilizar, o hay unos métodos más sencillos que pueden estar al alcance de muchas más personas. Bueno, eso ya ahí se va trabajando, ¿cierto? Incluso el trabajo que lidera mucho nuestra nutricionista dentro de Tresol. Y es muy chévere porque ya uno, cuando sí tiene de verdad identificado a la persona, incluso sabe que le cae bien, que le cae mal, que le funciona, que no le funciona, puede empezar a trabajar de la mano de esa persona y ya no solamente encaminar la nutrición a la individualidad de esa persona, sino también a la actividad que tiene. No es lo mismo, aunque sea la misma persona y sea una misma semana, cómo debe alimentarse un día que no va a hacer nada porque tiene un día de descanso total, a cómo debe alimentarse un día que tiene un día de resistencia aeróbica básica. Y va mucho más allá, porque yo puedo tener un entrenamiento de resistencia aeróbica básica. Para los que de pronto no sepan qué es eso, es un entrenamiento de zona 2, suavecito, tranquilo, ¿cierto? Y otro día puedo tener otro entrenamiento tranquilo. Yo puedo decir, como igual, porque es prácticamente el mismo entrenamiento, es igual de suave, soy la misma persona, no ha pasado ni una semana, pero lo que te condiciona es el entrenamiento de mañana. Porque en el anterior tenías al día siguiente un día de descanso, en cambio en este tienes al día siguiente unos intervalos de alta intensidad. Entonces, la necesidad de tener los depósitos de glucógeno más lleno en uno versus el otro va a cambiar cómo debes alimentarte. Entonces va a la individualidad de la persona, la actividad que se realiza en el día y por último el objetivo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si mi objetivo es hoy mejorar, entre comillas, mi composición corporal, perder algo de grasa, ¿cierto?, mientras mantengo mi masa muscular, o si mi objetivo es mantenerme mientras mejoro el performance, o lograr cierta cantidad de energía para mañana poder generar una intensidad. Entonces, más o menos así nosotros lo manejamos. Son muchas variables que tiene que tener en cuenta, y como el grupo interdisciplinario, donde tienen que ver como qué estamos haciendo, cuál es el objetivo, cuál es la persona, características, gustos. Junte todo eso y planifique para que puedan alcanzar los objetivos dentro del marco de salud que lo mencionabas ahorita, que me parece fundamental. Y una vez todo eso está chuleado, uno ahí empieza a, bueno, vamos a buscar qué ayudas ergogénicas, qué suplementos podemos empezar a utilizar para potencializar nuestro rendimiento. Yo te pongo un ejemplo ahí muy sencillo. Deportista que en este momento está, bueno, en este momento no estamos muy cerquita al Giro de Rigo, pero hace un par de semanas, hace un poquito más de un mes, quería llegar al Giro de Rigo muy bien, estaba un poquito arriba del peso ideal para él. El Giro de Rigo este año tiene mucho desnivel, mucha subida, entonces hay que estar, como diríamos por ahí nosotros, más limadito, ¿cierto? Más limadito, más flaquito, más rayado. Pero al mismo tiempo ya estábamos introduciendo sesiones con intensidades importantes. Entonces, claro, los días de alta intensidad, que son 2, máximo 3 a la semana, pues, pero una cosa ya un poco más excepcional, se necesitan carbohidratos. Pues para pasar el umbral ventilatorio 2 hay que introducirlos, porque si no puede sufrir igual, pero no está estimulando igual. Pero los otros 3 o 4 sesiones de la semana, que en volumen serán de mayor tamaño versus a estas de alta intensidad, también se tiene que hidratar. Y la cantidad de tiempo que va a estar ahí, que podrá ser entre el 60 y el 80%
del tiempo sobre la bici, pues ya una bebida hidratante con carbohidratos no es la opción porque no se acomodará a ese objetivo de reducir su porcentaje graso. Y ahorita lo hablábamos y un producto como el Recharge es súper bueno porque te va a servir para el 80% de tu entrenamiento, para el 70%, bueno, para el porcentaje que sea, porque eso dependerá de la semana, del microciclo, de la sesión, de lo que sea, pero es ideal para yo cumplir ese objetivo de hacer esa transformación de mi composición corporal hacia una composición mucho más funcional para el tipo de objetivo que tengo, seguramente más saludable también, mantenerme bien hidratado porque yo voy a seguir sudando y voy a seguir perdiendo electrolitos, pero quiero ahorrarme el consumo energético porque estoy en un proceso de pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, ahí, para mí, lo ideal es un producto de eso, un producto muy bajo en calorías, que hay, pues, para llamarlo así, ¿cierto? Para hacerlo bien entendible, y que se va a alinear 100% con nuestros objetivos, tanto para el que está en ese proceso de, tengo que hacer mi cambio en composición corporal, como el que la quiere mantener. Es que ese día no tiene sentido tener muchos carbohidratos en el organismo porque no va a existir la intensidad. Incluso una de las formas de potencializar las adaptaciones de la resistencia aeróbica básica de esa zona 2 es tener cierta restricción en la presencia de glúcidos en la sangre, entonces, y una depleción importante de las reservas de glucógeno, que es energía almacenada en el músculo. Ahí me explico un poquito. Entonces, si yo me restringo un poquitico de carbohidratos para hacer las sesiones de resistencia aeróbica básica, no muy extensivas, porque ya también puede ser malo, sino las normales dentro de semana entre una hora y media, que ahí es donde hablábamos de que el ayuno puede ser bien interesante para potencializar la creación de nuevas mitocondrias, aumentar la densidad y calidad mitocondrial. Ahí es fundamental. O sea, ahí cuando uno dice, pucha, yo quiero esto de verdad, potencializar este tipo de procesos y adaptaciones, para mí el Recharge es una gran opción. Porque me corrigís, vos sabes mucho más de los productos ahí, pero si no estoy mal, tiene 750 miligramos de sodio, que es muy difícil encontrar un hidratante con 750 miligramos de sodio. Es más, no se me ocurre en este momento ninguno que tenga 750 miligramos de sodio por porción. Fantástico. Entonces, y cuando uno está haciendo ayuno o está haciendo pues un entrenamiento de resistencia sin carbohidratos, se deshidrata más fácil porque los carbohidratos se pierde algo de la presión osmótica en la sangre y ese líquido se va a ir saliendo más rápido y nos vamos a deshidratar más fácil en ayuno. Entonces, este tipo de productos para mí es clave cuando yo quiero tener una sesión que me potencialice las adaptaciones de la resistencia. Eso me parece bien importante. Pablo, creo que abordaste unos temas, varios temas muy interesantes en lo que estábamos hablando. Porque sí, yo estoy de acuerdo contigo con que el éxito de cualquiera, incluso tanto en salud como en deporte, es la individualización, ¿verdad? Y lo que ustedes están haciendo y lo que hablas de la nutrición, desde tener en cuenta todos los factores en el momento de prescribir su tipo de alimentación, pues es el éxito que vamos a tener en función de conozca su tasa metabólica basal, conozca cómo está la composición corporal. Incluso cuando uno plantea estos abordajes, estos ajustes, uno debería evaluar cómo está su variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque todo esto influye en el momento de que yo alcance mis objetivos, en este caso hablando de llegar a esa composición corporal ideal al evento y también pues de la mano de la salud. Hay varios factores de los que tú mencionabas respecto a la alimentación y me parece, a mí el tema de la alimentación en función del rendimiento parece que es uno de esos pilares que sí o sí hay que hablar, que sí o sí son una diferencia, incluso cuando uno hace ergospirometrías. Para los que no saben la ergospirometría, es esa prueba de ejercicio que hacemos como con una mascarita y evaluamos un intercambio gaseoso que nos da una información importantísima en el rendimiento. Cuando uno analiza, hay una variable en la ergospirometría que se llama el RER, que es el cociente respiratorio. Cuando uno ve las diferencias o lo que diferencia los atletas de UCI, World Tour, Pogačar, Remco, todos ellos, versus al ciclista profesional, una de esas diferencias es ese RER, es esa capacidad aeróbica, es lo que tú decías principalmente, y aquí quiero mencionarles un concepto
que Pablo estaba mencionando y va muy, muy relacionado con todo este tema, que es la flexibilidad metabólica, ¿verdad? Entonces, cuando yo utilizo estrategias nutricionales como el ayuno, bien prescrito, en el momento adecuado, con intensidades adecuadas, conociendo la fisiología en el momento que yo quiero inducir esa capacidad aeróbica, estos sustratos energéticos, como a mí me gusta muchas veces ponerles el ejemplo a las personas, como con el taxi, cuando utilizaba gas y era más barato utilizar gas, entonces iba en la calle con gas, ahí vamos oxidando ácidos grasos, oxidando grasita, y de repente viene una subida o tiene que acelerar y ya se quedaba corto con el gas. Con el gas, tenía que pasar a gasolina. Algo así debe pasar con nosotros en función de los ácidos grasos y los carbohidratos, y utilizar unas vías glucolíticas y utilizar otras cosas, y ahí es donde yo debo aplicar lo que sé de nutrición en función de fomentar estas adaptaciones para que el deportista sea metabólicamente apto, ¿sí? Entonces me permita que yo utilice los ácidos grasos cuando los debo utilizar, los carbohidratos cuando los debo utilizar, y esto debe ser adaptado pues a las diferentes necesidades del deportista. Tú decías, en función de la alimentación, de empezar a individualizar y el alcance de los objetivos, entonces uno busca la edad, uno busca la intensidad, uno busca el peso, pero yo no sé si te ha pasado a ti, que tú has visto que muchas veces pasa con estos deportistas que quieren alcanzar, o solo se fijan, yo no satanizo los carbohidratos, yo considero que los carbohidratos, vemos que pues en la información que uno encuentra, hay algunos pues no son muy fanáticos del uso de carbohidratos, otros utilizan muchos carbohidratos. Yo creo que se debe utilizar los carbohidratos en función de la necesidad, partiendo de que yo debo inducir una flexibilidad metabólica. Si yo soy flexible metabólicamente, el carbohidrato tiene todo el sentido de la vida en el momento que debes utilizar. Eso por un lado. Entonces, hablar de que no es solo inundarme de carbohidratos porque sí para tener un rendimiento, porque también dejan de lado un concepto muy importante que es ese requerimiento proteico. Entonces, a mí me pasa muchas veces hablando con las personas, y las personas, por ejemplo, no tienen ni idea cuánto deben comer de proteína, y uno se pone a indagar un poquito y siempre están cortas de proteína. Siempre están cortas de proteína. Entonces, ¿tú qué piensas respecto a eso? Bueno, lo primero me vuelvo un poquitico al tema de los carbohidratos y luego digo con la proteína. Total, mira, pues hay entrenamientos que tienen como objetivo las adaptaciones oxidativas, que antes llamaban aeróbicas. Ese entrenamiento es para hacer en ayunas, porque yo estoy queriendo mejorar mis adaptaciones de la oxidación de las grasas. Entonces, es perfecto, hace match perfecto. Están los entrenamientos de alta intensidad. Los entrenamientos de alta intensidad, por más adaptado a la oxidación de las grasas que esté, si uno está sobre el umbral ventilatorio 2, está produciendo lactato y eso viene de los glúteos. No hay nada más que hacer. Entonces hay que darle el instrumento para que eso funcione al organismo. Y estoy totalmente de acuerdo. A nosotros nos pasan las dos cosas. Nosotros entrenamos muchas personas. Hoy en día tenemos más de 1.200 y punta deportistas a cargo de nuestros más de 40 entrenadores, porque nosotros es un proceso muy individualizado donde tenemos entrenadores muy tesos. Y nos pasa el que llega, que odia los carbohidratos y son peor que un demonio. Y también tenemos el que es exageradamente lover de los carbohidratos, y no se trata ni este ni aquel. La realidad es que para potencializar cada una de las diferentes adaptaciones necesito sustratos diferentes, y la flexibilidad metabólica no se ha confundido con la capacidad de utilizar grasas como fuente de energía. Y esa es la mitad, porque si fuera eso no sería flexibilidad metabólica, no está siendo flexible, está siendo oxidativo y ya. De acuerdo. Para ser flexible metabólicamente tienes que poder ir y volver. Exacto. Y que tu metabolismo utilice el sustrato energético más eficiente para la intensidad correspondiente. Completamente de acuerdo contigo. Bajas intensidades grasas, altas intensidades glúcidos, y hay que entrenar los dos. Hay que entrenar absolutamente los dos. Y en esa combinación para mí está la magia. Ya sobre el tema de las proteínas nos pasa demasiado. Es bien difícil llegar al requerimiento, que eso depende de la literatura, del entrenamiento del día, porque no es lo mismo
un entrenamiento de 1 hora y media de resistencia aeróbica básica a un entrenamiento de zona 2, suavecito, a un entrenamiento de la misma 1 hora y media, pero en sweet spot, que es un entrenamiento mixto entre glucólisis, oxidación de grasas, pues como que combina ambos mecanismos, pero sin una gran tasa de ruptura muscular, a un entrenamiento en zona 7, un entrenamiento de sprints o un gimnasio que la ruptura es muy diferente. Entonces uno pudiera ir desde ese día de descanso activo de 1.5 gramos por kilogramo de peso, o bueno, de pronto vos tenés otra también, ¿cierto? Ir pasando por allá por 1.6, 1.7 un día de sweet spot, de intensidades medias en el umbral ventilatorio 2, que el que no sepa el umbral ventilatorio 2, ay, me van a matar por decir eso, pero está medio cercano al FTP, pues como ponerlo en algo que puedan entender mayor cantidad de personas. Ahí es muy diferente a los casi 2 gramos por kilogramo de peso que de pronto voy a necesitar un día de gimnasio, de estructura y de sprints. Entonces eso es algo que ahí también toca individualizar, no solo alrededor de la persona, sino del entrenamiento, de la sesión que yo tengo ese día. Dependerá mucho el requerimiento. Incluso nosotros hemos cambiado un poquitico ya hace unos años la perspectiva de esos momentos de consumo de proteína, que antes era muy esa ventana de oportunidad. De acuerdo, sí, que eso era 30 minutos y si no los cumplías ya no, ya chao. Exacto, ya es más el balance proteico diario lo que importa más. Obviamente. Y el tipo de entrenamiento. Y el tipo de entrenamiento. Y incluso ya digamos que yo no acabo de condenar la ventana de los 30 minutos por un motivo. Y es que ese tipo de entrenamientos de fuerza sí deprecian bastante los depósitos de glucógeno. Entonces acompañar ese carbohidrato que vas a ingerir ahí con una proteína, pues es un buen momento para introducir esos dos alimentos, ¿cierto? Pues no diciendo porque es que tiene que ser así porque si no, no funciona, sino por facilidad. Por facilidad, me parece que si ya tengo el desayuno, almuerzo y cena y voy a incluir un golpe más de un alimento en el cual me parece un momento ideal, pues introducir una mezcla de carbohidratos con proteína justo al terminar el entrenamiento. Si al día siguiente tengo alta intensidad, si al día siguiente no tengo alta intensidad y estoy en un proceso de querer bajar mi composición corporal, disminuir mi porcentaje de grasa, una proteína de pronto más sin ese carbohidrato sería lo ideal. Es que todo depende de demasiados factores y del objetivo de la persona, pero sí es un buen momento, me parece a mí oportuno, no porque exista la ventana, sino por facilidad para llegar al requerimiento. Y lo que tú dices yo creo que es importante porque ni partiendo del 1.5 ni partiendo del 2 llegan. Ah, no. O sea, se quedan siempre como por 1, 1,1, 0,9. Independientemente si estamos buscando el 1.5, porque listo, partamos de esa raya. Digamos que uno dice, bueno, está haciendo estas intensidades, está buscando estos objetivos. Me parece interesante partir de un 1.5 de requerimiento para ya dejar esas especificidades, digamos sí, que esas cosas puntuales en otro contexto, porque de ahí uno puede hablar un montón. Y si pues nosotros conocemos una nutricionista deportiva, alguien específico que nos pueda guiar ese proceso, me parece que está bien. Pero hablando desde digamos de ese punto de corte, indagar eso en la población general que hace parte de este entrenamiento y de este rendimiento, pues tú te das cuenta que se quedan cortos. Tú te indagas y ellos te van a decir seguramente no, y ya empiezan a hablarte de lo que comen durante el día. No, y ellos creen que sí llegan, porque ellos creen que si comen un pollo de 100 gramos, son 100 gramos de proteína. Entonces te dicen, bueno, yo voy sobrado, yo como un montón. Sí, y la realidad es que 100 gramos de pollo van a ser 26, 30 gramos y mucho, pues. Siendo, pues, súper caro, sí, permisivo con lo que... Porque eso es lo otro, la gente cree... Hay una frase que a mí me parece muy interesante, que yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de hablar con las personas, y es que yo no soy lo que como, yo soy lo que absorbo. Muy bien. ¿Sí? Entonces muchas veces pasa que listo, tú te comiste los 100 gramos, pero hay muchos factores también que influyen en que tú puedas absorber los 20, 25 gramos de la proteína efectiva de esos 100 gramos.
Entonces ahí empieza uno a indagar un poquitico en la facilidad de la absorción de la proteína, en el entrenamiento que hiciste, empiezas a hablar un poco del entorno intestinal, empiezas a hablar si realmente le estás dando la recuperación adecuada al cuerpo para una absorción. Hay muchos factores en el momento de la absorción y de la utilización de la proteína que entran a jugar un papel bien importante. Entonces, listo, partamos de que sí, está controlado el tema intestinal, hay una absorción intestinal adecuada, todo está controlado. Y unos probióticos. Está con unos buenos probióticos que en el deporte cada vez cobra más relevancia el tema de la microbiota y el rendimiento deportivo. Y es una relación bidireccional en el momento salud-deporte, deporte-salud. Es una cosa bien interesante. Pero tú lo dices y uno ve que no, asumiendo que va a absorber los 25 gramos, se quedan cortos. Sí, sí. Es que lo normal de nuestra cultura es 1 o 2 huevos en el ayuno, 100 gramos en el almuerzo y 100 gramos en la cena. Y ahí te sumaron 50 entre el almuerzo y la cena. Y 10 más pues con los huevos triple A. Y se quedan y pues llegó a 60. Y acá la mayoría de gente para 70, 70 algo. No llegó ni al 1, ni a 1 gramo por kilogramo de peso. Y cuando cenan. Porque es muy común que las personas lleguen con distensión abdominal, con molestias intestinales, que lleguen pesados después de que sea un pan y una aguapanela. Exactamente. Entonces es muy común que digan, no, un caldito y una tostada, una agua de panela, un café con alguna cosa, con un pedacito de queso que te aportará también esa rodajita de queso. 3, 4 gramos. Exactamente. Entonces tú te pones a indagar un poco y te das cuenta que a veces alcanzar ese requerimiento proteico, a veces no, es muy difícil en muchas personas. Entonces tú te pones a hablar y yo creo que una de las cosas que yo trato de transmitir siempre a las personas es primero estar muy bien acompañado en este proceso, asesorarse muy bien para que realmente haya una distribución. Y lo primero siempre, desde mi perspectiva, quiero escuchar la tuya, es alcánzala con comida, sí, claro. ¿Cierto? Vaya con la comida. Y hay escenarios, incluso el rendimiento, el alto rendimiento, es un escenario en el que puede ser necesario que complementes tus comidas para llegar a asegurar ese requerimiento proteico. Y ahí yo creo que también entra a jugar un papel muy importante evaluar la fuente que le vas a dar y el objetivo que tú quieres con el deportista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante en los deportistas, cuando yo quiero alcanzar un requerimiento proteico, asegurar alguna fuente de proteína adicional que me asegure de pronto una buena asimilación intestinal, que haya una buena recuperación muscular, que me dé un perfil amplio de beneficios en cuanto a la tolerancia gastrointestinal, la salud gastrointestinal, la recuperación, incluso si puede ayudarme en algo en prevenir las lesiones, en salud articular me parece interesante. Y en ese momento, y en ese sentido hay perfiles de algunas proteínas que pueden ayudarme a cumplir ese requerimiento nuevamente. Y yo quiero dejar muy bien claro que para mí es un complemento de una alimentación balanceada y densa nutricionalmente. Ahí es clave que entre más alto viene siendo el rendimiento, más yo creo que va cobrando más importante el tema de la suplementación. Y es porque entre un deportista de élite se va haciendo más máquina, ¿cierto? Sí, claro. Se va especializando, su metabolismo empieza a ser más exquisito. Uno muchas veces cae en el error de decir, no, es que mira, ese man hizo 4 horas, ¿cuánto tendrá que comer? La realidad es que el gasto de energía de esa persona para hacer 4 horas es muy inferior a lo de una persona convencional. Una persona gastaría energía para hacer esas 4 horas, pero ellos son tan eficientes, tan refinados, que con un poquitico de energía con un poquitico de energía potencial hacen un montón de energía cinética y que al final son tan tesos que tienen la capacidad de reciclar. Entonces vemos que una de las principales capacidades del atleta no es por ejemplo, no hacer energía con la glucólisis y botar el lactato a sangre, sino hacer energía con la glucólisis y luego oxidar el lactato y volver a hacer energía. El que sigue va al hígado, se recicla y se vuelve a utilizar, mientras que una persona ya está tirada en el piso con la pálida. Claro. De acuerdo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Son eficientes. Son tan eficientes, muy eficientes que se vuelve un problema. Claro. Porque uno dice, pues pucha, la cantidad de energía que esta persona gastó
no es proporcional con el tiempo que estuve, entonces yo le tengo que dar muy buenos nutrientes en porciones. Tú le cuantificas los carbohidratos de una forma Exacto. casi que milimétrica al deportista de ultra performance, digamos así. Sí. Y ya empiezan como aspectos muy puntuales. Yo le quiero dar, hablábamos del tema de la remolacha hace un rato. Si yo quiero aportar nitratos, ¿sí?, a mi deportista como suplemento para mejorar el rendimiento, déselo en remolacha. No, el man termina con una hipoglicemia de rebote de la cantidad de remolacha que tiene que comer todos los días. Entonces ya luego lo tenés que poner a pasar hambre de la cantidad de calorías que comió en remolacha. Ahí es mucho más eficiente el suplemento, pero de ahí no estamos hablando de que es el requerimiento básico, es una ayuda extra en un aspecto muy puntual. Pero el requerimiento básico de micro y macronutrientes de un deportista de alto rendimiento debe provenir de su dieta. De acuerdo. De su dieta y apoyarse en ciertos suplementos. Entonces, que claro, llegar a esos gramos de proteína, por ejemplo, el 1.52, para una persona que está bajando de peso, de pronto pueda buscar una proteína con un buen perfil que sea más hipocalórico que esos 100 gramos de pollo, por así decirlo, ¿cierto? O esos 100 gramos de res, buscar algo que sea como más, eso la gente le llama limpio, no es que la otra esté sucia, ¿cierto? Pero que al final te va a apoyar más en la consecución de ese objetivo. Y sumado, si por ejemplo es una persona que viene en un proceso de reducción de peso, que hace, no sé, running por ejemplo, o mezcla el running con la bici, acá estamos, yo le digo 100% de ciclismo, y viene con alguna molestia articular, por ejemplo, y ahí es donde uno tiene que volver a ir a la puntualidad y a la especificación. Una proteína como estas, por ejemplo, de hueso de pollo, ¿cierto?, va a ser muy buena porque la cantidad de colágeno que tiene evidencia científica que demuestra que ayuda en lo que es la recuperación y rehabilitación de lesiones articulares. Entonces ahí volvemos a ir a esa especificidad y bueno, yo quiero llegar al consumo proteico, pero estoy en un proceso de bajar de peso, entonces quiero restringir un poquitico las calorías, busco una proteína más aislada, por así decirlo, me caen mal algunos derivados de los lácteos, entonces ya yo empiezo a perfilar y no agarro y simplemente digo, no puedo, claro, sino que busco una opción muy conveniente, como lo pueden ser, por ejemplo, estas proteínas de Savi, ¿cierto?, que me parecen a mí que es la opción para ese tipo de personas. A mí me parece que uno, en el éxito de esa individualización, uno debe buscar opciones, y opciones que vayan de la mano de la salud del deportista, como tú bien lo decías al principio. Entonces, no es restringirnos a un tipo de alimento, o restringirnos, hay que empezar a evaluar, oiga, ¿qué puede aportarme y qué puede ayudarme a cumplir este requerimiento? En ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, las proteínas de caldo de hueso de pollo son una opción bien interesante, principalmente ¿por qué? Porque sí han demostrado favorecer en algo la recuperación muscular. Sí han demostrado tener éxito en cuanto a de prevención de lesiones y mejorar esa rehabilitación en lesiones y en la salud articular. La salud intestinal, por el contenido de glutamina, también favorecen a la salud intestinal. Y ahorita hablábamos de la importancia de microbiota y el rendimiento, pues cómo se asocian de manera directa. Completamente de acuerdo contigo. Y adicionalmente, uno también se pone a evaluar algunas otras cosas. De hecho, yo he tenido la oportunidad de ir un poquito más a la minucia, entender un poquitico la proteína de caldo de hueso de pollo, como otra opción. Entonces, hay incluso, digamos que esta es un poco más rica en algunos aminoácidos, como la arginina, como la glutamina, como la glicina, la alanina. Entonces, en ese perfil de aminoácidos, estos aminoácidos tienen mucho sentido también en el rendimiento deportivo. Y tienen sentido, por ejemplo, en la energía del deportista, en la recuperación muscular. Sabemos que la glutamina, a pesar de que a veces es muy debatido su uso como ayuda ergogénica, pero sí hay algo de literatura en función de disminuir, por ejemplo, el catabolismo muscular, en favorecer en algo la recuperación muscular sobre todo, y la salud intestinal sí ha mejorado la salud intestinal. Entonces, son proteínas que además, que es mucho más allá. A mí que me parece interesante de estas proteínas, que no solo es hablar, nuevamente, y quiero ser muy enfático, que es un complemento a mi alimentación. No es que yo me voy a alimentar a punta de caldo de hueso de pollo.
o a punta de whey, o a punta de cualquier proteína X. Yo tengo que usarla como un complemento y me va a ayudar a alcanzar un requerimiento nutricional, pero adicionalmente, ¿qué más me puede aportar? Entonces, vemos que, por ejemplo, la proteína de caldo de hueso de pollo también tiene unos buenos antioxidantes, tiene una función antiinflamatoria, tiene un efecto de salud intestinal. Entonces, todo el perfil me parece una opción, como otras opciones, en función de lo que yo estoy buscando, del rendimiento deportivo, salud articular, salud muscular, recuperación, que me parece bien interesante y que puede ser parte de mi arsenal en el momento de contemplar esa individualización de la que tú hablas. Y sin tener un estudio científico para eso, ¿cierto? Porque no lo tengo. Pero desde una generación hipotética de lo que son nuestros deportes, que son deportes totalmente cíclicos, de resistencia, de largo esfuerzo, que seguramente alguna carga articular tienen, pueden tener también un componente interesante desde lo que es la prevención, ¿cierto? Como te digo, sin tener el artículo en la mano, porque no lo conozco, pero partiendo desde una inferencia en cómo funciona la fisiología de la metabolización y adaptación de estos suplementos, tendría mucho sentido. Desde la plausibilidad biológica, ¿qué diríamos? Sí. Tendría mucho sentido que aportara de cierta manera a la prevención, solamente que es que incluso en este momento uno se pone a pensar en cómo diseñaría un estudio así, sería muy difícil de diseñar porque cómo compruebo que sí fue por el suplemento que previno la lesión, sería muy difícil. Es difícil. Hay una cosa que aprovechando este tema de la alimentación y aprovechando lo que hablamos de la proteína hay un grupo y en el deporte aficionado pasa, incluso en el deporte de alto rendimiento pasa, cada vez ve más, digamos que de estas preferencias de alimentación o estas preferencias nutricionales, uno ve, por ejemplo, ya que hay deportistas con preferencias de alimentación tipo vegana, plant-based diet, alimentación vegetariana, y yo creo que esto es un reto bien interesante en el momento de hablar de la nutrición, del alto rendimiento, porque no es solo dejar de comer proteína de origen animal, sino cuando uno entra en este siendo una persona no atleta, hay carencias nutricionales muchas veces si se hace de forma inadecuada, si se hace mal, si yo lo hago de forma anárquica, ¿verdad? Yo corro el riesgo de entrar en muchas carencias nutricionales, pues ser deportista de alto rendimiento, partiendo de esta alimentación, normalmente se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, de forma adecuada, guiado, pero hay que tener claro que yo debo cumplir con esos requerimientos y complementar esas carencias. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, lo primero es que yo creo que hay documentales que nos han hecho daño, ¿sí? Satanizando todo tipo de alimentos. El siglo pasado se satanizaron todas las grasas. Uh-huh. Eso fue lo que se encargó la ciencia, de satanizar las grasas. Luego vino otra serie de documentales que satanizaron las carnes. Ahora estamos satanizando los carbohidratos, se nos acabaron los macronutrientes, ya no hay ninguno que no haya sido satanizado. Y al final ninguno es el diablo, pues todos. Hay una frase que yo creo que nunca va a perder vigencia, es que todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo y la carencia de cualquier cosa fundamental también es mala. Entonces se trata de una alimentación balanceada. Ahora bien, pues lo digo porque no quiero que la gente piense que la mejor opción es la vegetariana. Pero tampoco va a decir que es una mala opción. Es una opción. ¿De acuerdo? Punto. Es una opción. No es la mejor, no es la peor. Es solo una opción diferente. ¿Para quiénes? Para aquellos desde que su moral, su ética, su gusto, así lo prefieran. Entonces, eso es una decisión individual de cada persona. Ni buena ni mala. Tendrá unos requerimientos diferentes. Seguramente necesitará un mayor aporte proteico, porque es una proteína de menor biodisponibilidad, la proteína vegetal. Entonces, muy seguramente va a ser necesario un tamaño más grande de proteína para poder cumplir el requerimiento. Pero, o sea, es una porción más grande y no pasa nada. Se tendrá que suplementar también de pronto, depende de cómo se maneje ese tipo de dieta con hierro o no.
Lo mismo de siempre, tocará individualizar. Entonces no se trata, yo creo que ni de exaltar, ni de condenar, mucho menos condenar este tipo de dietas. Es que ni siquiera me gusta llamarlo dieta. Este tipo de alimentación, ¿Sí? Es una opción diferente, totalmente válida. Y como tú le decías, para nosotros es un reto. Porque si bien cada vez tiene más auge, todavía está muy lejos de ser la mayoría. Y para nosotros nos exige el estudio, el conocimiento y el apoyo en instrumentos que nos ayuden a cumplir esos requerimientos para el tipo de alimentación de estas personas. Nos obliga a sacar el pensamiento de un estándar, de desenvolvernos en, bueno, esto funciona para los omnívoros. Claro. Y ahora venga, ¿qué hago con los vegetarianos? Porque no es como cada vegetariano de malas. No, al contrario, es un reto, me parece a mí muy chévere. Y que ahí uno encuentra mucho valor en lo que son las proteínas vegetales. Vos conoces más, yo no sé cuál es esta, ¿cierto? Es esa, sí. Sí, la del medio. Y que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Porque si ahorita hablábamos de la dificultad en una dieta omnívora para alcanzar los requerimientos de proteína, en una dieta vegetariana yo estoy seguro de que es aún más marcada esa dificultad para llegar. Aunque muchas veces pasa algo curioso, y es que el vegetariano, entendiendo la modificación de su nutrición, es más consciente. Claro. Es más consciente, entonces se esfuerzan más y de pronto se esfuerzan más en conocer los alimentos y lo hacen a veces hasta más fácil que los que no lo son. De acuerdo, y yo creo que sí es importante tener en cuenta, uno, que no, quitarnos la idea de que no es compatible con el rendimiento. Sí es compatible con el rendimiento. Yo puedo llevar una alimentación vegetariana o vegana y mantener un rendimiento. Es un reto, sí, pero puedo hacerlo. Es un reto, pero se puede hacer. Y hay literatura y hay atletas que lo hacen y son muy juiciosos, cumplen sus requerimientos. Pero precisamente yo creo que hay que tener en cuenta, para no seguir redundando en lo que tú mencionaste, que existe la posibilidad de que requieran suplementarse y un complemento nutricional. Y ahí hay que buscar una opción de un tipo de, por ejemplo, en este caso de una proteína que me aporte diferentes fuentes de proteínas de origen animal que cumplan ese perfil de aminoácidos, pero ¿y qué tal algo más allá? Que adicionalmente también me aporte hierro, metilfolato, que me aporte zinc, que me aporte todas estas cosas que de pronto se quedan cortas en la proteína de origen, en la plant-based diet o en la alimentación basada en plantas. Entonces ahí también cobra relevancia este tipo de proteínas, este tipo de complementos. Pues yo creo que, Pablo, podríamos hablar de estos temas. Creo que van a hacer falta como unos 10 webinares más para seguir hablando de estos temas. Pero, ¿qué te parece si vamos cerrando y dedicamos este tiempito para hablar un poquitico de las preguntas que nos hicieron tanto directamente en Threshold como las preguntas que nos hicieron en redes a nosotros en Savvy? Entonces, ¿qué tal que vamos respondiendo algunas de estas preguntas? De una. Yo también tengo por acá el celular. Entonces, venga, saquemos las preguntas y vamos hablando un poquito de resolviendo estas preguntas. Entonces, por ejemplo, tenemos una pregunta aquí. ¿Cuáles son las diferencias claves entre nutrición en los días de carrera y en los entrenamientos regulares? Bueno, yo creería que... Repetime bien la pregunta, por favor. ¿Cuáles son las diferencias clave entre la nutrición en los días de carrera y en los entrenamientos regulares? Ay, qué pregunta tan difícil. Es que es un entrenamiento regular. Pero bueno, digamos que el entrenamiento, la nutrición alrededor del entrenamiento regular va enfocada en conseguir la adaptación, no en el rendimiento. Mientras que la nutrición alrededor de la competición se centra en obtener el rendimiento, no la adaptación. Entonces yo puedo estar dispuesto a hacer prácticas que no favorezcan mi adaptación el día de la competencia, o sea, que solamente favorezcan el rendimiento. Y estoy dispuesto a, en el entrenamiento, realizar prácticas que atenten contra mi rendimiento, pero favorezcan la adaptación. Entonces puede que hoy entrenar yo en ayunas me condicione no rendir igual en el entrenamiento del día de hoy, pero voy a generar una cantidad de adaptaciones muy importante que luego con el tiempo se van a traducir en rendimiento. En cambio, el día de la carrera no estoy dispuesto a sacrificar rendimiento por adaptación. Yo creo que esa es como la diferencia entre ambos. Ok, me parece que está bien.
¿Qué te parece esta pregunta que yo creo que es interesante tanto para nuestra población de Xavi, para todo el entorno que hay detrás del Giro de Rigo y que va muy de la mano de lo que hemos hablado? ¿Qué alimentos o suplementos son recomendados antes de una carrera para optimizar el rendimiento? Listo. Mira, yo te voy a decir, suponiendo que el antes es esa mañana antes o los días antes. Pues yo creo que abordemos los dos. Los días antes como puntualmente y esa mañanita antes. Listo. Hay gente que discute que la carga, por ejemplo, de carbohidratos debe hacerse una semana antes, pero la realidad es que con 2 días de carga de carbohidratos ya las reservas están prácticamente en el 100 y más del 100 no se pueden llenar. Ellas no pueden requintar como el carro. Y si eres flexible metabólicamente, pues mucho mejor. Sí, claro. Sí. Entonces, pues ya con 2 días es suficiente de carga de carbohidratos. ¿Qué hay que optimizar en esos días? Por fuera de la carga de carbohidratos, que yo creo que ya eso se ha hablado en muchos espacios. El tema de la recuperación y el descanso. Yo creo que no hay nada más común que la gente no duerma la noche del Giro. De los nervios, del susto, de la carrera. Y hay 2 aspectos ahí que se deben entender. El primero, el emocional. Y es decirle a la gente, mire, si usted viene durmiendo bien la semana antes, 2 semanas antes, tranquilo, que la evidencia científica ha demostrado que la falta aguda de sueño no afecta de manera importante el rendimiento. O sea, yo dormir mal la noche antes de la carrera, eso no me va a condicionar negativamente el rendimiento de una manera importante, a menos de que haya pasado de rumba toda la noche anterior, de pie, bailando. Pero pues digamos que una privación de sueño, entre comillas, normal, no va a ser tan grave. Pero la crónica es gravísima. Eso sí que condiciona el rendimiento. Entonces, el poder dormir bien las noches antes te va a quitar la presión del día antes de la carrera. Y ahí sí hay muchas opciones para mejorar ese sueño y ese descanso los días previos. Que ahí sí incluso te digo a vos que acabas de responder la propia pregunta, que vos sabes más de ese tema que yo, y es, porque yo sé que ustedes tienen varios productos con magnesio, pero no es lo mismo el glicinato de magnesio que el citrato de magnesio, y ahí yo ya no soy especialista. Eso lo dejo a la nutricionista y a usted. Entonces, sí te digo que de pronto nos contés como pensando en ese sueño, y ahí te devuelvo la pregunta, y en mejorar la calidad de ese sueño, las noches previas, ¿qué productos me pudieran a mí ayudar a conseguir ese objetivo? Ahí pues cada vez tenemos evidencia incluso más sólida respecto. Hay un nutriente que a mí me encanta, que es el magnesio, ¿sí? Y en ese sentido, sí que ha demostrado en función de la recuperación, en ayudarnos incluso. Yo creo que hiciste algo muy importante y esa semanita antes yo tengo que estar en las mejores condiciones para ir a competir. Y mi cuerpo tiene que haber ya asimilado toda la carga que yo le apliqué y llegar a asegurar que yo a esa carrera voy a llegar en las mejores condiciones. Entonces ahí el descanso, precisamente en esa semana, es muy importante. En ese orden de ideas, cuando yo logro incluso una mezcla de nutrientes que me aporten, por ejemplo, en este caso, por la afinidad que tiene el glicinato de magnesio, el metilfolato y la GPC-alfacolina, todos estos 3 productos, digamos que juntos ayudan a todas las variables, tanto del sistema nervioso central, periférico, como de la recuperación. Porque adicionalmente, más allá de favorecer el sueño, el descanso, la recuperación, también tienen ese impacto, digamos que benéfico en cuanto a regular esa balanza neurovegetativa. Digamos, desde ese concepto como de plausibilidad biológica, desde entender como precursor de acetilcolina, de algunas cosas de los neurotransmisores, ahí sí, tanto la combinación como glicinato de magnesio, alfa-colina y metilfolato, tiene un sentido muy interesante en el momento de asegurarme esa recuperación. Otro, yo no lo consideraría como un suplemento, a mí me parece como un complemento, incluso desde la nutrición debería ser parte, y es ese equilibrio hidroelectrolítico, ¿cierto? Entonces yo creo que más allá de estar pensando nuevamente en un montón de cosas súper, hiper, mega especializadas, yo creo que favorecer el equilibrio hidroelectrolítico desde algo que me aporte llegar hidratado de forma adecuada a la competencia, me va a ayudar también a no partir. Uno muchas veces ven los deportistas que van a ir a competir y están deshidratados antes de competir. Uh-huh.
entonces pues el rendimiento se va a ver afectado. Y en este tipo de eventos de aficionados pasa mucho porque como son tan temprano Sí. y uno hoy viene de pasar la noche sudando, respirando, que también se pierde líquido, se levanta a orinar y no ha ingerido nada durante 8 horas de líquido, entonces todo el mundo nos levantamos deshidratados. Cuando uno se levanta, uno siempre se levanta deshidratado. Y hay dos opciones. La opción número 1, agua sola, que pues chévere el agüita, me aporta el líquido, pero la cantidad de sales, electrolitos que va a perder durante la actividad física es muy alta. Entonces, pues ojalá ya empiece a estar al menos en una condición más óptima de esos electrolitos. Sí, claro. Y el tema de los carbohidratos. ¿Qué pasa con el tema de los carbohidratos en este momento cuando apenas me estoy levantando? Que si yo rompo el ayuno con una bebida hidratante de cualquiera de las marcas comerciales que hay, que están hechas principalmente a base de azúcares, pues me va a generar inmediatamente un pico de glicemia en sangre, que saldrá la insulina a controlar ese incendio y muy posiblemente termine yo con una hipoglicemia de rebote justo en el momento inicial de carrera que voy a subir palmas. Y yo con una ligerísima hipoglicemia antes de subir palmas no quiero estar, ni quiero que nadie quiera estar. Entonces yo entraría con un producto más de líquido, agua, con electrolitos. Puede ser perfectamente el Recharge, que incluso creo que el Recharge tiene un carbohidrato, pero es súper poquito, ¿cierto? Pues Eso es una cosita de nada. Sí, realmente no es relevante. No es relevante, exacto. Sí. No es relevante la porción que tiene. Yo creo que no llega ni a los 2 gramos. Y eso no me va a generar un pico ni de glúcidos en sangre, ni de glicemia, perdón. Y pues, si no hay glicemia, no hay un pico de insulina. Ya luego puedo ingerir el desayuno, ¿cierto? Pero ya voy a estar hidratado, voy a tener poco más de sodio principalmente en la sangre porque la porción de sodio que trae es muy buena. Y ya seguramente pues esos carbohidratos que voy a ingerir en el desayuno, que pues para muchos será arroz, pues que también es un carbohidrato, digamos que me puede disparar la insulina así, pero no al nivel de lo que es un azúcar, pues, ¿cierto? Y ya sí durante el evento ahí sí vendrán las azúcares y ya cuando yo vaya por allá dando gas y a tope, pues ahí serán mucho más necesarios los carbohidratos, pero en ese primer momento, para muchas personas, no todas, toca volver, hay personas que no tienen esa tendencia a la hipoglicemia, pues, y que son como inmunes, pero para muchísimas personas es un riesgo consumir una bebida tan dulce, digamos, al inicio. De acuerdo contigo. Adicionalmente, a mí me parece interesante una bebida que no solo evite que, digamos que no solo me favorezca este equilibrio hidroelectrolítico, sino también me proteja de la deshidratación. Entonces, digamos que dentro de algunos componentes que tenemos de sodio, potasio, magnesio, que también tiene malato de magnesio, por ejemplo, hablando específicamente aquí del Recharge, y la glicina, que también ha demostrado tener un efecto en la protección celular a los cambios en cuanto al volumen, digamos que esa disponibilidad de los diferentes compartimientos a nivel intra y extracelular. Entonces la glicina también cobra bastante relevancia en cuanto a mantener eso. Si entendí bien, eso evita que a nivel celular se deshidrate la célula. Exactamente. Listo. Ahí sí no soy... Ahí sí me vuelve a ganar usted. Exacto. Entonces, todo esto me va a ayudar mucho a mantener ese equilibrio electrolítico y por eso me parece una buena opción, Ya. sumado a lo que tú estás mencionando. Yo quiero hacer otra pregunta que también es muy, muy frecuente. Yo creo que en cualquier población que vaya a competir, y es uno, el uso de geles. Digamos que hablar un poquitico del uso de geles y por qué deberían probarse los geles antes de la competencia y no, es que yo nunca he competido, es la primera vez que voy a competir y yo siempre he entrenado, o sea, o compro las compotas de algún lado, o uso el bocadillito, o me como 10 bocadillos mientras voy en el entrenamiento, el banano, pero yo he visto que todavía como que toda la gente usa geles y les va bien. Entonces yo quiero usar el gel en la competencia. ¿Qué piensas de eso? Bueno, los geles toca probarlos porque es un producto denso, pues es un producto muy químico, por así decirlo. Y hay que asegurarse que a uno le caiga bien, ¿sí? Eso es clave porque ahí cambia dependiendo de marca, de sabor,
Yo con eso ahí sí que soy psicorrígido. Sí, hay muchas cosas que soy muy flexible, con eso no. Yo literal no cambio ni el sabor del gel para la competencia. Si yo probé marca X de sabor Y en los entrenamientos, marca X sabor Y para la carrera. Ni el sabor lo cambio, porque es delicado, pues. Y uno ahí ya está empezando a llevar al límite la capacidad, por ejemplo, de absorción de carbohidratos intestinal. De acuerdo. Entonces, si uno no ha hecho un adecuado entrenamiento del tracto gastrointestinal porque se entrena, si uno no los ha probado, es mucho más lo que está arriesgando a lo que puede ganar. Que puede ganar si no lo probó y usó el de la carrera, pero fue un tiro al aire que le salió. Claro. Pero no es la forma de hacer las cosas. Ojalá se probaran antes, garantizara de que me cae bien. Sí, para un evento como estos yo recomiendo los geles sobre las compotas, sobre los bocadillos, por dos motivos. Pues el bocadillo es tremendo porque tiene proporción glucosa-fructosa desconocida, pero la tiene. Y puede ser una muy buena opción. Pero el problema es que por la cantidad de carbohidratos que hay que ingerir en un evento de 6 horas de alta intensidad, hacerlo a punta de bocadillos, pues habría que meterse una de esas barras que venden, que son así como un bloque, como un ladrillo en el bolsillo. Y la verdad es que eso casi siempre va a terminar cayendo mal. Es mejor conocer lo que yo te estoy dando y realmente esa distribución. Sí, entonces es mejor conocer la distribución, no solamente conocer la distribución, sino que sea fácil transportar, De acuerdo. que sea más fácil de digerir. Por lo general un producto en gel es más fácil que un sólido de digerir, y más aún cuando estoy generando alta intensidad, es más fácil de absorber. Entonces, por lo general estos geles deportivos también vienen algunos con sodio, para esas personas que están ya pensando ahí en el super rendimiento. También con cafeína, que no se trata de que todos lleguen con cafeína, sino buscar los 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso y utilizarlos 45 minutos antes del momento clave. Bueno, ya digamos que toca estudiar ahí muy bien cada caso, pero el que esté pensando en acabar el Giro de Rigo y nunca lo haya hecho, no les pruebe el gel. Vaya con su alimentación tradicional. El que esté pensando en acabar, pero ya probó los geles, vaya con los geles. Y el que esté pensando en ganar, si no ha ensayado los geles, pues lo cogió a la noche. No, y ojalá, yo creo que para agregar ahí, creo que lo que estoy completamente de acuerdo contigo, y lo que durante todo esta charla lo hemos mencionado, lo importante también es la individualización. Y en el momento de usar los geles, no es lo mismo para todo el mundo, no es lo mismo en todos los entrenamientos, no es lo mismo en todas las competencias. Debo saber esa dinámica y en función de esa dinámica que a mí me sirve, utilizar las diferentes dosis de carbohidrato. Claro. No es satanizar tampoco los geles, ¿sí? Es saber utilizarlos. Y nuevamente, entre más saludable esté yo, entre mejor esté mi tracto gastrointestinal, entre mejor me haya preparado, entre mejor haya dormido, entre mejor me haya hidratado, el uso de los geles pues va a favorecer mi rendimiento dentro del esquema de salud que estoy buscando, sin necesidad de deteriorar mi salud. Yo les digo aquí algo rápidamente, que siempre les digo, es importante tener en cuenta que si los deportistas son, pues si yo tengo resistencia a la insulina, si tengo alguna enfermedad metabólica, si tengo algún componente de mejorar mi composición corporal, ajuste eso primero y luego empecemos a hablar del rendimiento. Yo creo que con esto... Pero yo me falta hacer preguntas a mí. No. Entonces, si quieres, pasemos y hablamos de tus preguntas. Listo. Yo tengo una sobre el magnesio. Perfecto. Porque yo sé que ustedes tienen 3 productos con magnesio, pero los 3 tienen magnesio diferente. Y ahí sí se me va saliendo a mí un poquito como de mi área, ¿cierto? Ajá. Entonces yo sí quiero que me contaras un poquitico la diferencia entre ese citrato de magnesio, entre ese glicinato de magnesio y entre ese malato de magnesio. Que me contara un poquitico, mira, este tiene este producto y sirve para esto. Este sirve este producto y sirve para eso, porque pues, ahí sí, digamos, yo lo sé de una manera muy superficial. Sé que uno es más para la recuperación muscular, otro es más para el tracto gastrointestinal, otro es más para el sueño, pero ya de ahí no sé mucho más. Perfecto, entonces sí. Nosotros, digamos, Savi tiene 3 tipos de magnesio. Entonces está el malato de magnesio, como bien lo decías, el glicinato y el citrato. Entonces uno debe buscar los magnesios en función de la afinidad que tengan esa sal que tiene previamente ese malato, ese glicinato, oxalato, sulfato, hay un montón de magnesios. En ese orden de ideas, digamos que si uno está buscando un poco más los beneficios a nivel neurológico, a nivel de sueño, de descanso y recuperación, uno puede optar mejor por el glicinato de magnesio.
por su afinidad. Que es el que está... Es el Renew. Exactamente, que es el que se encuentra dentro de los ingredientes del Renew. Cuando uno busca uno más biodisponible, que de pronto cubra un poco más todos los efectos del magnesio, que el magnesio sabemos que está vinculado en más de 300 vías fisiológicas, desde energía, desde reparación y recuperación celular, desde funciones gastrointestinales, funciones neurológicas. Bueno, aquí nos podemos quedar otros 8 días hablando de los beneficios del magnesio. El citrato de magnesio es bien biodisponible y el efecto gastrointestinal es bien interesante. Entonces, para las personas que tengan de pronto problemas gastrointestinales, sobre todo hacia el estreñimiento, entonces el citrato, al ser biodisponible, podemos aprovechar varios beneficios, incluyendo la recuperación muscular, ¿sí? Y la parte gastrointestinal. Y si ya buscamos los beneficios... Ese es el de... Ese es el Great Day. Great Day. Great Day. Y si ya buscamos los beneficios un poco más cuando hablamos de ese equilibrio hidroelectrolítico, de favorecer... Con la hidratación tenemos que buscar varias cosas. 1, reponer lo que perdimos. 2, mantener ese líquido en los diferentes compartimientos que debe estar, tanto a nivel intravascular, como a nivel intracelular, como a nivel del intersticio, que es ese espacio que hay entre las células, ¿verdad? Para eso tenemos el malato de magnesio, que tiene efecto en favorecer ese equilibrio electrolítico y también ha demostrado que tiene un perfil en función de favorecer la energía. Que es el mantenimiento del equilibrio. También la glicina, me decías. También la glicina, por eso... Salir acá de estudiar varias cosas porque aprendí bastante. Por eso, digamos que este match de ingredientes, de nutrientes entre el sodio, potasio, glicina y malato de magnesio, pues hacen un match bien interesante. Entonces, estos son como los 3 tipos de magnesios que tenemos y a grandes rasgos de pronto los beneficios en función del ingrediente como tal para favorecer pues sus diferentes funciones. Chévere, muy chévere. Pues, Pablo, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que ha sido muy ameno para los dos. Los dos hemos aprendido un montón. Espero que el público también aprenda y pueda, digamos que asimilar algo de todo lo que hemos tratado de compartirles el día de hoy. Para mí ha sido un gusto tenerte, un gusto compartir contigo. Agradecerle a todos por la atención, agradecerle a todos por sus preguntas. Pues invitarlos a disfrutar el ciclismo, a disfrutar el deporte, a disfrutar este maravilloso evento que es el Giro de Rigo. Pablo, espero que este sea la primera de muchas y tengamos la oportunidad de seguir pues, hablando, charlando y compartiendo este conocimiento. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con nosotros. No, Carlos, gracias a vos, gracias también pues, a toda la comunidad de Xavi. Ojalá se animen a entrenar con nosotros ahí en Tresol, que ahí lo esperamos en el DM, ya saben, para que nos escriban. Y de verdad tenemos un proceso muy chévere porque no es solamente la parte del entrenamiento, no es solamente la parte de la nutrición, sino que tenemos la capacidad instalada dentro de la misma empresa para combinar fisioterapia, nutrición, entrenamiento y de una manera de verdad integral, no yendo a citas donde no se hablan los profesionales entre sí, sino una comunicación súper fácil, súper directa entre todos, que al final llevan a justo ese éxito en los procesos deportivos y en el manejo de la salud también de nuestros deportistas. Y espero que sí, que lo hayan disfrutado mucho. Yo lo disfruté mucho, te lo agradezco mucho y ojalá sí nos sigan invitando. Muchas gracias.